Mercados de carbono. Seguro hemos escuchado mucho del tema, que son buenos, que son malos, que son una estrategia contra el cambio climático, que generan retos en las comunidades locales. En fin, hay demasiada información y sobre todo desinformación, lo cual es apenas natural, pues los mercados de carbono son un tema emergente, complejo, amplio y con bastantes variables. Conexión Latinoamérica es un espacio donde compartiremos información transparente y fácil de entender sobre los mercados de carbono, escuchando a las empresas, comunidades y gobiernos que tienen relación con proyectos de esta naturaleza en los diferentes países de nuestra región. Sin más preámbulos, bienvenidos a Conexión Latinoamérica, voces de los mercados de carbono en América Latina y el Caribe. Un saludo grande para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Conexión Latinoamérica, donde buscamos discutir, conversar y compartir información transparente y fácil de entender sobre los mercados de carbono en nuestra región. Mi nombre es Camilo Trujillo y es un gran gusto estar acompañándolos en esta sesión. Bueno, y precisamente para hoy nuestro foco va a ser Colombia, país que ha sido pionero y que se ha caracterizado como líder a nivel global en el mundo de los mercados de carbono. De hecho, se calcula que el total de las inversiones para proyectos de carbono en las Américas, el 20% se dirige hacia Colombia. Aún así vemos que también si no seguimos en el camino que deberíamos estar siguiendo, podríamos llegar a perder ese liderazgo y es uno de los puntos que vamos a conversar con nuestros dos invitados expertos en la materia y para eso tenemos, el primero es Juan Fernando Patiño, quien es ingeniero forestal con maestría en medio ambiente y desarrollo. Actualmente Juan Fernando se desempeña como especialista de sostenibilidad y lidera el programa corporativo de sostenibilidad de ISA Conexión Jaguar, además del portafolio de activos sostenibles para ISA. También contamos con Felipe Saavedra, administrador ambiental con un máster en Economía y Derecho del Cambio Climático, quien cumple el rol de coordinador de proyectos de mitigación del cambio climático para Colombia y la región andina de la firma IDOM Consultoría. Y sin más preámbulos, quisiera darle precisamente el paso a nuestros invitados. Juanfer, qué gran gusto estar contigo en este podcast. ¿Cómo has estado? Muy bien, Cami, muchas gracias y no, un placer estar acá en este podcast tan pertinente, necesario para estas conversaciones, junto pues a ti y a Felipe. Entonces, no, encantado de estar acá y poder abrirle estas conversaciones y compartir y debatir sobre todos estos temas de interés del mercado de carbono, pues desde Colombia para Latinoamérica, Cami. Perfecto, muchas gracias Juanfer y también te doy el saludo a ti Felipe y gracias por estar acompañándonos con toda esa experiencia que tienes en estos temas. También un gusto estar con la compañía de Fernando, de Juan Fernando y la iniciativa de ISA. Yo agradezco en nombre no solo de IDOM, sino puntualmente de mis directores de cambio climático en España y en Colombia, Daniel Rubio y Nicole Garzón. Gracias. Listo, perfecto. Y bueno, sin más preámbulos, Juanfer, quiero empezar contigo porque si bien vamos a tocar el tema del impuesto al carbono en Colombia, digamos que antes del impuesto teníamos ya una historia sobre mercados de carbono. Y precisamente yo diría que ustedes desde ISA fueron realmente los pioneros en América Latina en lanzarse hacia el mercado voluntario de carbono, pero sobre todo de la forma como ustedes construyeron su programa Bandera en Sostenibilidad Conexión Jaguar. Y lo que te quisiera preguntar, Juanfer, es ¿qué los llevó a ustedes a tomar esta decisión de iniciar con este programa? Cami, sí, no, esa pregunta es buenísima porque digamos que fue la confluencia de una serie de factores. A ver, varios de ellos, tal vez el primero es precisamente nuestros antecedentes de hace más de 13 años. Empezamos a trazar lo que es la hoja de ruta climática en ISA. Pues esto naturalmente nos llevó pues a pensar tanto desde el ámbito de la mitigación como de la adaptación, pues porque precisamente ISA y sus negocios de principales de transmisión de energía y de concesiones viales, pues tiene también un tema importante en cuanto a adaptación y infraestructura resiliente, que era muy importante pues manejarlo allí, pero claramente también en el ámbito de la mitigación. Y allí es donde empezamos, Cami, a hacer voluntariamente desde hace más de 13 años
adoptar los protocolos internacionales para el inventario de gases de efecto invernadero. Identificamos precisamente cuáles eran las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero de ISA y sus negocios, pues aclarando tal vez que si bien estando con su negocio core en el sector de energía, pero específicamente transmisión de energía teniendo una intensidad en carbono baja comparado a otros segmentos pues de la cadena energética, pues identificamos estas fuentes de emisiones, nos empezamos a trazar inmediatamente nuestras propias metas de reducción de estas fuentes de emisiones, de alguna manera empezando a recorrer lo que hoy pues hablamos tanto para cambio climático como biodiversidad, de la jerarquía de la mitigación, pues hacernos cargo de nuestras emisiones, pero también finalmente con aquellas emisiones remanentes, pues nos pusimos precisamente la meta voluntaria cuando tal vez nadie en el sector, al menos a nivel eh, Colombia y Latinoamérica lo estaba haciendo, pues de compensar estas emisiones que no conseguíamos reducir, y lo buscábamos hacer pues precisamente bajo estándares internacionales en busca de esa carbono neutralidad. Y fue allí, Cami, donde empezamos a buscar las pocas alternativas que existían de créditos de carbono provenientes de proyectos certificados, y diferentes alternativas que se iban perfilando desde inclusive desde la época del MDL. Pero allí, cuando hicimos esta búsqueda, Cami, dijimos, bueno, que esta compensación de estas emisiones, y esta adquisición de estos créditos de carbono provenieran también de proyectos en un tema en el cual también ISA pues hace mucho había identificado como un tema crítico y como un tema donde había ya un compromiso de ir más allá de lo regulatorio, de lo obligatorio, y era en el tema de biodiversidad. Y por eso buscamos hacer estas compensaciones en proyectos, pues, de soluciones basadas en la naturaleza, principalmente de conservación y restauración de bosques, donde además también buscábamos, pues, que hubieran beneficios para las comunidades. Entonces fue allí donde empezamos a comprar los primeros créditos de carbono, pues, certificados por BCS en su momento, pero quisimos precisamente entender muy bien de dónde venían esos créditos, casi lo que se está haciendo hoy en términos de debida diligencia y cumplimiento. Queríamos ver de dónde provenían, y así fue como conocimos, Cami, varios de los proyectos, y los pocos, eran como 2 o 3 proyectos que en Colombia, pues desde hace ya 12 años estaban pues emitiendo créditos de carbono. Los conocimos y nos dimos cuenta precisamente de todos los beneficios que se generaban a partir de los recursos que estos dueños, estas comunidades de estos proyectos de bosques, tanto de restauración como de conservación, pues estaban generando a partir de estos ingresos por la compra de los créditos de carbono que teníamos. Lo conocimos especialmente en iniciativas como del proyecto Red Más, Cocuma Sur en el Darién, otro proyecto en Cáceres, Antioquia, de restauración en zonas degradadas por la minería. Y conocimos todos estos beneficios que esto estaba generando y cómo nosotros conseguíamos precisamente compensar nuestras emisiones, pero a la vez contribuir precisamente con la dinamización y la sostenibilidad de estas iniciativas de conservación. Y fue allí como nos planteamos que queríamos, más allá de ser meros compradores de créditos de carbono, queríamos precisamente promover que muchos otros proyectos como los que nosotros estábamos consiguiendo y con donde estábamos comprando créditos, pues pudieran formularse y desarrollarse para que precisamente atacáramos una de las grandes problemáticas, que era la de la financiación, pues precisamente tantas iniciativas de conservación y restauración en el territorio, con resultados climáticos relevantes y además resultados en biodiversidad y sociales, pues pudieran de alguna manera tener solución al desafío de la financiación. Y fue así como encontramos en los mercados ambientales y en el mercado de carbono una forma de contribuir y atacar precisamente esta problemática de la conservación, de la acción climática y de la gestión en biodiversidad y naturaleza. Y fue como así pues resolvimos precisamente eh, apoyar más iniciativas y hacerlo en una lógica, Cami,
similar a la del programa, a la de ISA en sus negocios, que era interconectar energía, interconectar vías. Pues quisimos interconectar y contribuir a la interconexión precisamente de ecosistemas y de comunidades a través de los corredores del Jaguar, que son con los que compartíamos pues esa huella geográfica, y empezamos a generar pues precisamente este esquema de convocatorias y de búsqueda de iniciativas en el territorio que quisieran acceder a este mecanismo de financiación que era el mercado de carbono. Y es así, Cami, como desde pues finales de 2016, 2017, pues ya llevamos más de 7 años con el programa apoyando estas iniciativas en el territorio, y nacimos desde un inicio, Cami, buscando precisamente este triple impacto, tanto en acción climática, con créditos de carbono certificados, pero también con cobeneficios en biodiversidad y beneficios a las comunidades certificadas en su momento bajo los más altos estándares, y obviamente buscando los pocos proyectos e iniciativas que habían en el territorio, pues que posteriormente se dinamizaron pues completamente. Pero bueno, ahí me detengo porque esto es apasionante, Cami, y me encantaría contarles más, pero así fue un poco pues como surgió esto, como parte también de la estrategia de generar impacto positivo en estos dos asuntos estratégicos, tanto para ISA, sus negocios, pero también para los territorios y países donde tenemos presencia, que es impacto positivo en acción climática y conservación de biodiversidad con beneficios a las comunidades. Bueno, Juanfer, la verdad es que escucharte y uno queda sorprendido porque uno lo que puede ver es que se nota lo claro que tienen desde el ADN de la organización y no estamos hablando de cualquier empresa, lo que es el tema de sostenibilidad. Y sinceramente lo que yo digo es que son un gran ejemplo también para otros actores del sector privado. Entonces, gracias por compartirnos esa experiencia. Quisiera pasar contigo, Felipe, porque lo que nos comentó el grupo ISA fue básicamente antes de la creación del impuesto del carbono. Lógicamente, después estos se complementan, digamos, esos dos episodios que tenemos bajo la evolución del mercado de carbono, pero digamos digamos, se crea la opción de un impuesto del carbono a través de una reforma tributaria. Hoy vemos que ese impuesto del carbono cubre cerca del 23% de las emisiones totales de Colombia y, digamos, pasando a ti, Felipe, que lógicamente haces parte de IDOM, una empresa experta en consultoría y también en temas ambientales. Quisiera que nos cuentes cuándo se creó este impuesto, cómo se creó el mecanismo de no causación, qué características tiene y además, Felipe, que nos des una luz sobre el impacto que ha tenido este impuesto en el mercado de carbono en Colombia y cómo es que ha venido evolucionando en los últimos años. Perfecto, Camilo y oyentes de este podcast. Yo quisiera empezar por comentar para ilustración de nuestros oyentes, cuando quieran profundizar en este tema del impuesto al carbono, cuáles son las normas que regulan el impuesto y ahí van a encontrar todo el marco, el detalle, pero ya voy a entrar puntualmente a responder tu pregunta. Tú bien mencionabas que este impuesto se creó mediante una reforma tributaria. Esta reforma tributaria se estableció mediante la Ley 1819 del año 2016, y específicamente en sus artículos 221 al 223. Ahí van a encontrar la creación del impuesto al carbono. Luego, en el año 2017, que era el año en el cual empezaba a regir la implementación del impuesto al carbono desde enero del año 2017, se expidió en junio de ese año el decreto 926, que reglamenta el mecanismo o el procedimiento para la no causación del impuesto al carbono, que en tu pregunta también hacías referencia a esto. Pero luego hubo una modificación en el año 2022 mediante una reforma tributaria también, mediante la ley 2277 de ese año, 2022, en sus artículos 47 a 49. Esto suena un poco denso mencionar de pronto estas normas, pero es para que nuestros oyentes puedan ir a la norma y ver, ¿no? Pues todo lo que está ahí establecido. Y cada año la DIAN, en el marco de esta regulación, expide entre finales de enero, principios de febrero de cada año una resolución donde publica las tarifas oficiales del impuesto al carbono, tanto en términos de tonelada de CO2 equivalente como en términos de unidad de medida por cada uno de los combustibles grabados. Entonces creo que ese es un buen elemento para compartir con nuestros
oyentes y que puedan profundizar allí investigando cada una de estas normas. Ahora, para explicar qué es el impuesto y qué impacto ha tenido en el mercado de carbono en Colombia, básicamente un impuesto al carbono es una señal de precio que envía en este caso la autoridad o el Estado para, por un lado, desincentivar el uso de combustibles fósiles y de esta manera reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a la vez que incentiva la financiación y el desarrollo de proyectos de mitigación que tienen una serie de beneficios y cobeneficios a nivel nacional en diferentes frentes. Para darles una idea como de la dimensión que esto ha tenido, mm, antes de que existiera el impuesto al carbono, todavía existía, pues como se hablaba mucho del tema, pero no existía como algo que le diera el impulso al mercado. De hecho, yo tuve la oportunidad de participar en una iniciativa que se llamó Mercado de Carbono Voluntario para Colombia, como la estructuración de este mercado de carbono pues allí todavía veíamos que hacía falta mucha reglamentación, impulso jurídico, políticas, un marco normativo, pero llega el impuesto al carbono mediante esta ley 1819 de 2016 y le da un espaldarazo impresionante y como una organización y como toda una referencia al funcionamiento del mercado del carbono en el país con este impulso regulatorio. Y desde ahí se han venido recaudando más o menos 500.000 millones de pesos al año aproximadamente, teniendo una acumulación más o menos de más de 3 billones de pesos por motivo del impuesto. Estos recursos tienen una destinación específica que van más o menos del 80% de esos recursos van destinados a proyectos de sostenibilidad ambiental. Estos recursos son administrados por el Fondo Nacional Ambiental, que en este gobierno hubo un cambio de nombre por Fondo para la Vida. Y un 20% de los recursos está destinado a temas de paz, principalmente a sustitución de cultivos ilícitos, y hay todo un enfoque en territorios vulnerables, territorios para planes con enfoque de desarrollo territorial, que es un enfoque muy de paz. Y un poco contando sobre la evolución del impuesto, el impuesto en principio, cuando se creó, tenía una tarifa de 15.000 pesos por tonelada de CO2 equivalente y actualmente en la resolución de la DIAN de este año tiene un costo de 27.399 pesos y así va a seguir evolucionando con base en el crecimiento de la inflación hasta alcanzar el valor de 3 VTs o unidades de valor tributario que corresponden a más o menos 150.000 pesos a pesos de hoy. Entonces, pues bueno, sin duda ese mecanismo da todo un impulso al mercado, pero necesita seguir actualizándose y bueno, si quieren más adelante lo podemos comentar, pero espero que esto dé luces a nuestros usuarios sobre más o menos de qué iba el impuesto y pues la no causación permite incentivar que estos recursos no solo se vayan a la recaudación del impuesto, sino que se vayan a financiar o impulsar, perdón, los mercados de carbono en el país para procesos de proyectos de mitigación de emisiones. Claramente, Felipe, que es uno de los comentarios que iba a hacer y es, claro, como qué significa eso de no causación del impuesto al carbono. Tú ahí nos dabas algunas luces para complementar esa idea, es inclusive la opción de que las empresas, más allá de pagar el impuesto al carbono, puedan adquirir créditos de carbono y bajo esa vía es un mecanismo de flexibilidad donde las empresas no estarían pagando el impuesto directamente, sino que los recursos llegarían a esas iniciativas de mitigación como tal. Felipe, gracias por la explicación. De hecho, también recabando algunos datos del Ministerio de Ambiente, vemos que cerca de 116 millones de toneladas han sido compensadas desde la aplicación del mecanismo de no causación del impuesto al carbono. Eso lógicamente se ve reflejado en diferentes tipos de iniciativas de mitigación, como por ejemplo proyectos de energía, proyectos, digamos, asociados a transporte sostenible, conservación de bosques, proyectos de reforestación y aforestación, entre otros. Y quiero incluso quedarme un poco en ese mundo de las soluciones basadas en la naturaleza para pasar de nuevo contigo, Juanfer, porque lógicamente reconocemos que Colombia está en el top de países más biodiversos del mundo.
y eso hace que tengamos muchas oportunidades en este tipo de proyectos. Una de las particularidades, Juanfer, es que los guardianes de los territorios, sobre todo en países latinoamericanos y del sur global, son las comunidades. Vemos que hay diferentes tipos de aspectos positivos y negativos que también han ocurrido en algunos proyectos, y por eso es que es muy importante apegarnos a temas de integridad y salvaguardas sociales y ambientales. En ese sentido, Juanfer, ustedes que desde Conexión Jaguar tienen un trabajo cercano con comunidades, ¿cuál ha sido el caso de ustedes? ¿Cómo se aseguran ustedes en territorio que se cumplan esos derechos de las comunidades cuando estamos hablando de desarrollo de proyectos? Cami, sí, esto es un asunto fundamental. Las comunidades son realmente el corazón de esto, pues son realmente los que están en el territorio, los que hacen realidad y posible pues que se puedan llevar a cabo estos proyectos y sus resultados. eh, Medidos después en créditos de carbono, en fin. Pero Cami, para nosotros esto es fundamental porque siendo por Conexión Jaguar un programa de carácter voluntario de ISA, ¿cierto? No es parte de nuestras líneas de negocio, es algo con lo que, como te comentaba anteriormente, queríamos es promover precisamente el acceso de las comunidades a estos mecanismos de financiación como son los mercados ambientales. Pues en nuestro caso cuidamos, pero con todo el detalle, precisamente que esto sí sea beneficioso y sea viable, sea equitativo y justo para las comunidades. Realmente las concebimos, pues, no concebimos un proyecto de carbono, sino una participación activa, informada y justa de quienes habitan, pues, esos territorios, porque normalmente son territorios donde también coexistimos con nuestra infraestructura, con nuestros negocios. Entonces, a ver, Cami, yo creo que siempre hemos partido en los proyectos que hemos buscado, que hemos llamado a través de convocatorias y que nos han invitado y nos llevan a tener un involucramiento directo con el territorio, donde hacemos unos procesos muy claros de diagnóstico y de debida diligencia de con quiénes estamos tratando. Pues yo creo que Cami, en esto ha sido fundamental tener un profundo conocimiento y entendimiento de la situación actual de esas comunidades. Y aquí hay algo fundamental, Cami, que nosotros hemos aprendido, y es verificar si son comunidades que ya cuentan con unas capacidades, ya se encuentran preparados para abordar un proyecto de carbono. Nuestro aprendizaje con el tiempo ha sido es que no cualquier comunidad en cualquier estado está lista para precisamente abordar un mecanismo de financiación, pues, de la acción climática como es esto, y verificamos que tengan unas condiciones habilitantes mínimas, como es un nivel de organización mínimo, que tengan un fortalecimiento mínimo. Es necesario que las comunidades sean unos interlocutores informados, capacitados, para que precisamente con todos estos actores de la cadena de valor, del mercado de valor, pues puedan tener unas conversaciones simétricas, equilibradas, claras, justas, transparentes. Entonces esto es fundamental. También cuáles son las condiciones inclusive de tenencia, de organización frente a la tenencia de la tierra, que es un asunto crucial acá en Colombia y en Latinoamérica. Esto es fundamental, pues, tenerlo presente. Y esto, Cami, quiero compartirlo acá hasta como lección aprendida, nos ha llevado inclusive a algunos proyectos, dejarlos todavía como proyecto de carbono en stand-by y precisamente iniciar algunos procesos previos requeridos y necesarios, como es un tema de fortalecimiento de organización comunitaria, o inclusive descartar algunos que de pronto no están todavía preparados, pues, y con aquellos con los que ya están así, pues acompañamos todo el proceso, Cami, e incluso siempre desde el programa Conexión Jaguar hemos hecho contribuciones adicionales en sinergia con nuestros programas sociales de acuerdo a las necesidades y oportunidades de esas comunidades. Es fundamental aquí ratificar que la dependencia total de las comunidades en los ingresos por créditos de carbono no es sana, y es importantísimo que cuenten con fuentes alternativas de ingresos, con iniciativas productivas sostenibles.
Y bueno, con estos que hemos ya trabajado con todo tipo de comunidades, desde ONGs, campesinos, inclusive comunidades indígenas, que hasta por el relacionamiento de ISA nos han buscado precisamente por esta credibilidad que nos hemos ganado para participar y ser nuestros aliados en el territorio con Conexión Jaguar. Pero esto es fundamental, Cami, pues este involucramiento. Y muy importante para finalizar, Cami, también hemos aprendido con el tiempo, sí, a de alguna manera intervenir y controlar los otros actores del mercado de carbono para asegurar condiciones justas a nivel también comercial, ¿cierto? Además de la transparencia, pero también de la equidad, y esto también lo hemos hecho desde Conexión Jaguar, cuidando muy bien con todos nuestros socios y aliados, desarrolladores, OBBs, etcétera, pues que puedan, también somos como veedores de que tengan ese trato justo, equitativo con estas y transparente con estas comunidades. Juanfer, hay una cosa que me gustó mucho lo que nos acabas de compartir y es el tema que está asociado precisamente a generación de capacidades con las comunidades. Y yo creo que más, o quién más que el Grupo ISA, que ustedes tienen lógicamente una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura y lógicamente han tenido ese conocimiento ya sobre otros tipos de proyectos y yo creo que es uno de los valores agregados que ustedes traen al mercado de carbono, esa experiencia, porque al fin y al cabo las comunidades tienen sus propias gobernanzas, sus propias formas de comunicarse, cosmogonía, y lógicamente los mercados de carbono entran como una herramienta fundamental para atraer recursos. De hecho, esto es un dato en donde yo recuerdo un líder indígena ecuatoriano, Tuntiac Catán, decía que solo el 1% de la financiación para el cambio climático llega directamente a las comunidades y que más que poder a través de los mercados de carbono, también aportar a que lleguen más recursos para las comunidades que son al fin y al cabo los guardianes de la naturaleza. Pero claro, eso hay que saberlo hacer para que un nuevo tipo de mecanismo como los mercados de carbono genere oportunidades y no genere dificultades internamente dentro de las comunidades. Entonces, gracias por compartirnos esa experiencia. Vamos a hacer una pausa en esta conversación para escuchar otras voces que nos permitan seguir sumando y ampliando perspectivas sobre los mercados de carbono. Escuchemos a Rubén Goldstein, director de Sostenibilidad, Producción y Consumo de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI. Desde la ANDI vemos el Programa Nacional de Cupos Transables de Gases de Efecto Invernadero como una oportunidad clave para que Colombia cumpla sus metas climáticas según el Acuerdo de París y sus instrumentos también de política pública, sin sacrificar competitividad y generando nuevas oportunidades para nuestras empresas. Un mercado robusto, transparente y bien diseñado puede movilizar inversión, acelerar tecnologías limpias y posicionarnos como un actor regional de referencia en mercados de carbono de alta integridad. Junto con otros gremios y empresas, hemos definido 4 frentes de trabajo esenciales para que el programa de cupos sea efectivo. Primero, la interacción con otros instrumentos de precios al carbono, integrando este programa con el mercado voluntario, con proyectos en sectores como el sector AFOLO, pago por resultados, artículo 6 y lo que está realizando actualmente el PMI para aprovechar todas las rutas de cumplimiento de la NS 2030-2050. Segundo, el diseño del reporte obligatorio de emisiones, el ROE, y los mecanismos de cumplimiento, con requisitos claros de monitoreo, reporte y verificación, criterios de asignación de cupos transparentes y evitando la doble contabilidad, es fundamental aclarar cómo va a ser la parte operativa y los cómo del funcionamiento del sistema. Tercero, es importante el análisis del impacto sectorial y la competitividad, evaluar los riesgos de fugas de carbono, los efectos sociales y económicos y los mecanismos como ajustes en frontera para proteger la productividad nacional. Y cuarto, el análisis costo-beneficio de las medidas de mitigación. La idea es incorporar flexibilidad para casos atípicos, especialmente como el fenómeno del Niño, y asegurar siempre la integridad ambiental. Del gobierno esperamos reglas claras, estabilidad y coherencia con la política económica y climática del país. La parte aspiracional y ambiciosa tiene que surgir, pero la implementación lo es todo. De nuestra parte, asumimos el compromiso de prepararnos técnicamente, desarrollar portafolios de proyectos de reducción de alta calidad y trabajar en alianzas que escalen soluciones con el sector público, con la academia y con las demás partes interesadas que participan en este mercado. Si logramos un mercado confiable con integridad y con visión de largo plazo, el mercado regulado o el programa de cupos será un motor de innovación, inversión y crecimiento sostenible para Colombia.
Y en esta cuarta pregunta y última para este podcast, Felipe, quiero cerrar un poco con, como listo, ya hemos hablado de cómo hay empresas, sector privado comprometiéndose con proyectos de carbono y temas de sostenibilidad, un poco cómo ha sido el tema del impuesto al carbono, este tema de trabajo con comunidades, pero quisiera que cerráramos como, bueno, Colombia hacia dónde debería caminar en los próximos años o cuál debe ser la prioridad en términos de mercados de carbono, agenda regulatoria, para que no perdamos ese liderazgo que hemos tenido sobre los mercados de carbono. Qué nos cuentas de eso, Felipe? Vale, Camilo, hay mencionar varios puntos. El primero, como indicas, efectivamente Colombia ha tenido años atrás un liderazgo, sobre todo en que ha venido formulando políticas, iniciativas, normas como esta del impuesto al carbono, el mecanismo de la no causación, su NDC o contribución nacionalmente determinada, que le va dando forma y contexto político y normativo a todo este tema. Sin embargo, hay varios retos y oportunidades que tenemos todavía por delante como país para seguir posicionando el mercado de carbono en Colombia, tanto a nivel regulado como voluntario, y no solo en términos de normatividad o regulación, sino también en términos de volumen de transacciones realizadas, y en beneficio al final en las comunidades y en los territorios. Y ahí quiero mencionar, para responder puntualmente a tu pregunta, lo siguiente. Primero, la Ley de Cambio Climático, la Ley 1931 del 2018, en su artículo 30 creó el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión. Sin embargo, este programa a la fecha de hoy no ha sido reglamentado, no se ha puesto en marcha. Entonces, una primera gran necesidad y reto que tenemos en el país es que este programa se regule, se den todas las reglas claras de asignación, monitoreo, trazabilidad de cómo van a funcionar estos cupos, cómo van a operar, y esto le daría un impulso enorme al mercado de carbono en Colombia y sobre todo que abriría mucho más la cobertura y el impacto a lo que hoy en día tiene el impuesto y lo que cubre. También aquí hay un reto, y es que como ya tenemos el impuesto del carbono que mencionábamos en mi anterior intervención, este impuesto hay que ver cómo se armoniza con este programa nacional de cupos transables una vez se reglamente y se ponga en marcha. También es importante, como otro punto, que también en el contexto del Programa Nacional de Cupos Transables y del impuesto al carbono, cómo estos mecanismos de mercado y estos sistemas de comercio de emisiones van a regularse y van a articularse y armonizarse con los retos que nos impone el artículo 6 del Acuerdo de París, que es un artículo que establece una serie de mecanismos para impulsar los mercados, para impulsar y regular a nivel de país y a nivel internacional los mercados de carbono. Ahí hay un reto bastante importante. El país también tiene otro reto que es fortalecer y seguir consolidando y sobre todo armonizando el Sistema Nacional de Información de Cambio Climático junto con todas sus plataformas de registro y reporte de información como el RENARE y otras plataformas, porque pues allí tenemos la necesidad de organizar y obtener una información, unos datos que nos permiten en un marco también del Acuerdo de París, por el marco reforzado de transparencia, por los reportes que hacemos en los informes bienales de transparencia y demás, datos confiables, seguros para toma de decisiones a nivel público y privado también. Es importante acá mencionar que esto es una suma de esfuerzos de todos los actores. Aquí hablo de desarrolladores de proyecto, academia, organismos validadores y verificadores, comunidades, como bien lo mencionaba también Juan Fernando, pero el que genera el gran impulso a todas estas iniciativas, sin duda alguna, son los gobiernos, tanto a nivel nacional como local, y ellos son como los primeros llamados a impulsar y armonizar todo el resto de actores para que vayamos en una hoja de ruta clara, no solamente de aquí a 2030, 2050, sino a largo plazo en impulsar los mercados y de una forma equitativa para todos los actores del mercado. Súper, Felipe. Yo creo que escuchándote y un poco de reflexión
Como lo veníamos diciendo, Colombia ha sido pionero en este mundo de los mercados de carbón, sobre todo con lo que fue el impuesto al carbono y el mecanismo de no causación. Pero también yo creo que un poco el sentir es que en estos últimos años quizá ha habido cierto estancamiento en el desarrollo regulatorio. Y tú ya mencionaste varios temas: el sistema de comercio de emisiones, artículo 6, avanzar en el sistema de información de cambio climático. RENARE ha tenido sus dificultades desde que, digamos, se llegó a implementar. Entonces yo creo que también un poco el mensaje con el que podemos llevarle a nuestros invitados es: tenemos un recorrido muy grande, pero no nos podemos quedar atrás, porque, digamos, incluso otros países de la región han venido avanzando a pasos más agigantados que lo que ha venido haciendo Colombia en el último periodo. Entonces yo creo que eso también nos queda como una buena reflexión y, lógicamente, aprender de las lecciones que nos ha traído también estos cerca de 7 años que está el impuesto al carbono. Incluso podemos contar muchos años más desde lo que fue el ML del protocolo de Kioto. Entonces, bueno, yo creo que con esto cerramos este episodio. Muchas gracias a nuestros invitados. Juan Fernando, qué placer haberte tenido con nosotros. Felipe, igualmente un gran gusto haberlos tenido ustedes dos en este podcast hablando sobre mercados de carbono y Colombia. Muchas gracias, Muchísimas Cami. gracias, Camilo. Y claramente, gracias al equipo de Conexión Latinoamérica, además de mi persona, también Andrés Pascuas, Carolina Betancourt y Jorge Carrera. Grandes, grandes gracias también a las organizaciones y empresas que nos apoyan para la realización de este podcast y, por supuesto, a ustedes que nos escuchan. Nos conectamos en el próximo episodio y síganos en nuestras redes sociales. Para seguir en contacto, encuéntranos en LinkedIn e Instagram como @Conexión Latinoamérica. Conexión Latinoamérica, Voces de los Mercados de Carbono. Apoyado por IDOM, Peterson Solutions y Conexión Jaguar, el programa de sostenibilidad de ISA y sus empresas.